Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6:31. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa en este jueves 1 de agosto. 1 de agosto de 2019. Arrancamos desde luego las fiestas patronales en honor al divino Salvador del mundo. Esta madrugada los capitalinos desde luego despertamos con esa quema de pólvora muy acostumbrada a la que estamos y por supuesto también las diferentes ya actividades programadas por la Alcaldía de San Salvador. Así es que vamos a estar como siempre muy pendientes de darles esa noticia, esa cobertura especial a los diferentes actos que se van a desarrollar, el famoso correo, desfile del correo, que será también importante durante estas actividades. Así es que desde ya, bienvenidas vacaciones agostinas. Esta mañana acá en nuestros estudios nos acompaña el licenciado Orlando Tejada, director general de Protección Civil, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias a todos. Estoy muy contento de estar con ustedes y que me den esta oportunidad para acercarme a la población en el inicio de estas vacaciones agostinas que espero que sean muy divertidas para todos. Claro, será muy oportuno también aprovechar este momento para que podamos conocer qué garantías tenemos, sobre todo de protección en cuanto a las diferentes actividades que aquí se realicen durante este periodo. Antes, me gustaría conocer cuál es su valoración con esta transición, este cambio de la Dirección de Protección Civil y sobre todo también a ese andamiaje a la cual se acogen muchas instituciones cuando se trata de establecer planes de temporada como el que estamos viviendo a partir de este día. Cómo no, muchas gracias. Bueno, Protección Civil, como ustedes lo saben bien, es un sistema nacional que aglutina una serie de instituciones y una serie de organizaciones nacionales que están empeñadas en el tema de la reducción del riesgo y en responder a situaciones de riesgo que se puedan presentar. En realidad la transición de una administración a la otra no ha sido ni siquiera visible, ¿no? Porque Protección Civil cuenta con una serie de procedimientos, una serie de métodos de metodología. Con una ley incluso, con una ley, hay una ley, ¿no? Un conjunto de leyes y reglamentos, ¿verdad? Sí, entonces, realmente el cambio de director no debería ser un factor de riesgo para Protección Civil, ¿verdad? Porque todo camina, pues... Sí, todo está debidamente escrito, calculado, como decía el humorista mexicano, ¿verdad? No hay ningún problema en ese sentido, ¿verdad? Claro que tenemos nuevas ideas con eso, tenemos expectativas diferentes, estamos entrándole agresivamente a un plan de fortalecimiento de corto plazo y de mediano plazo para transformarla, ¿verdad? Pero esos son asuntos meramente pues de esta gestión. A ver, y a propósito, usted también ya es conocedor muy bien de todo este trabajo que se desarrolla, ¿no? Ha elaborado o trabajó o colaborado mucho con la elaboración del Plan Nacional de Preparación para Desastres, formó parte del Comité de Emergencia Nacional COEN en el 97, fue subdirector general del Ministerio del Interior durante los años 90. O sea, hay una experiencia que también detrás de usted lo acuerpa. Bueno, sí, el tema de gestión de riesgos, protección civil, como se llama aquí, no es nuevo para mí, ¿verdad? Yo tuve la suerte de ser subdirector ejecutivo allá por los años 96-2000, ¿verdad? Claro, en ese tiempo las cosas eran distintas, era más pequeño, había menos gente, había menos recursos, había menos de todo, ¿verdad? Sí. Casi era comenzar incluso creería yo que se le daba poca, digamos, no la importancia que merecía tener, porque este comité de emergencia era la actuación casi individual, no tenían un marco legal, que es el punto de honor que estamos hablando. Y perdón que estoy entrando a este detalle porque es la primera vez que lo tenemos acá en el programa, y desde luego es importante tener ese antecedente para poder plantear algunos aspectos importantes y desafiantes
que tiene el país en materia de riesgo, ¿no? Claro, sí existía una ley, Sí. existía una ley que databa de 1976, que era la Ley de Defensa Civil, ¿verdad? Sí. Obviamente el tema de defensa civil durante los años de conflicto armado pues tenía una connotación distinta, ¿no? Eso ya era una desventaja para el Sistema Nacional de Protección Civil, que se llamaba en ese entonces y que luego socialmente se conocía como Comité de Emergencia El Nacional, Comité de Emergencia, sí. por razones obvias, ¿no? El gran paso fue después de Mitch. Hay un antes y un después. Sí, exactamente. Ustedes recordarán que la tragedia de Mitch marcó incluso en Centroamérica, en la región, y el Caribe, con el huracán George, que coincidieron casi en la misma fecha. Hay un antes y un después. Es decir, muchas cosas surgieron a partir de la experiencia, de las lecciones aprendidas del huracán Mitch, donde finalmente todos los países cayeron en la cuenta de que no estaban lo suficientemente preparados para enfrentar un evento de esa magnitud, con alcance regional además, ¿verdad? Porque cuando es un país el afectado, pues los otros países pueden concurrir a asistir al país afectado, pero en el caso de Mitch no fue así, porque todos estaban afectados, entonces no hubo posibilidad de que los países vecinos pudieran concurrir a asistirnos, ¿no? Entonces hay un antes y un después de Mitch. Luego surge la ley actual, que aún tiene ciertas deficiencias, que estamos también en el plan de fortalecimiento. Hay un programa específico para hacer reformas a la ley y al marco jurídico de todo el sistema de protección civil, para que esta ley no solo sea una ley orgánica de protección civil, sino que entre al tema de manejo integral del riesgo. Porque indudablemente el riesgo que está asociado con el desarrollo, y los seres humanos somos generadores de riesgo. Lo que pasa es que técnicamente hay un riesgo aceptable y un riesgo que ya no es aceptable. Y mucho de ese riesgo pasa por reducir la vulnerabilidad cultural que las personas tenemos. Las personas normalmente, todos nosotros nos exponemos voluntariamente al riesgo. Estamos acostumbrados a pasarnos el barranco, como Así decimos. es, a pasarnos el semáforo en rojo, sí, etc. Claro, hay muchas cosas que nosotros de una manera deliberada lo hacemos y casi irresponsablemente, porque las consecuencias son otras. Claro. Fíjense que a propósito, hablando del Mitch, una vez recuerdo que me dijo un miembro de los cuerpos que integran todo el sistema de protección civil. Me decía, fíjate, me dicen que el Mitch y los últimos terremotos fueron como los, digamos, detonantes para que realmente la sociedad, los gobiernos, le pusieran atención al tema de la educación y la formación y la prevención. Porque nosotros, me dice, como institución, creo que fue Carlos López Mendoza que me dijo, nosotros no nos gusta ir a recoger, no nos gusta ir a la tragedia, nos gustaría trabajar para evitar las tragedias, porque los costos son y mayores. El impacto son grandes, me decía. Entonces, de alguna manera era como decirnos, mírennos, pues, o sea, prepárense como sociedad, estar preparados para eso, ¿no? Claro. Y después nos caen los terremotos de 2001, los dos terremotos. Finalmente eso fueron los detonantes. Desde el 86 el Mitch fue en el 92 el Mitch, ¿verdad? 90, no, el Mitch fue en 98. 98, ¿verdad? Y el luego terremoto anterior fue en 86. En el 86 y luego los grandes y luego en el 2001. los grandes 2001 y de ahí han ocurrido pues una serie de emergencias, la 12E, Ágata, Stan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que vuelven a repetir el escenario que deberíamos tenerlo calculado. Claro, la Tierra nos dice, vuélvanme a ver. Exactamente. ¿verdad? Entonces, prepárense. Nosotros estamos en un plan agresivo para calcular esos escenarios, porque esos escenarios se repiten. Por ejemplo, el terremoto de 1986, eso en algún momento podría repetirse. Lo que pasa es que las condiciones de 1986 de la ciudad de San Salvador no son hoy las mismas. Entonces hay que calcular el mismo evento versus las condiciones actuales. Entonces el evento se va a comportar de manera diferente y eso hay que calcularlo. O sea, no podemos arriesgarnos a que el día de mañana ocurra un evento como tal y nos dé una sorpresa que no habíamos calculado. Entonces, eso no voy a decir que es novedoso, pero no estaba hecho. Entonces hay que hacerlo con todos los eventos, porque El Salvador es un país de multirriesgo.
multidesastre, voy a decirlo así. Aquí tenemos erupciones volcánicas, hay deslizamientos, hay incendios forestales recurrentes, hay inundaciones. Bueno, hoy en los últimos años han aparecido las ondas tropicales de corta duración con vientos extremos. Que tiran árboles, que nos sorprenden, que mueven carros. Y de repente estamos inundados, ¿no? Exactamente. Entonces, todos esos escenarios hay que calcularlos. Eso es lo que le llamamos la adaptación al cambio climático. Entonces, tenemos que calcularlos para poder responder adecuadamente a ellos, no responder cuando ya el evento esté. Porque ya cuando el evento esté, realmente, si usted no tiene mecanismos de preparación, hay muy poco que hacer. Es decir, usted responde a un evento con lo que preparó antes. Si usted no preparó antes, entonces usted casi se apunta en la lista de víctimas, ¿verdad? Entonces no queremos que Protección Civil sea eso. Protección Civil, la gente que vestimos de camisa anaranjada debe expresar o tener una expresión de esperanza a la gente de que le va a asistir o ayudar cuando tenga un problema de este tipo. Pero no solo eso, usted bien lo decía, es importante el tema de la reducción del riesgo. Y es que tenemos que entrarle al asunto de reducir la vulnerabilidad, y perdonen que insiste en eso, vulnerabilidad de las personas. Y es que somos como los niños, ¿verdad? Claro. Que los niños pasan por el peligro y les están diciendo no pases por el peligro y siempre pasa. Entonces, creo que nosotros debemos de cambiar esa cultura. Debemos cambiarla porque nosotros podríamos tener un sistema de protección civil lo más perfecto, pero solución de reducir el riesgo pasa porque cada individuo, cada persona se cuide a sí misma, como lo hacen en otros países, en Japón, por ejemplo, ¿verdad? Que atiendan instrucciones, que no se expongan voluntariamente al riesgo. A veces hay gente que se expone voluntariamente al riesgo para aparecer en una lista, por ejemplo, ¿verdad? Y recurrentemente. Entonces, eso no puede seguir así, porque eso es una gigantesca bola de nieve que va haciéndose más grande, más grande, más grande, y el riesgo calculado es inmensamente mayor de la capacidad de respuesta que podemos ofrecer. Y eso tiene mucho que ver con estas vacaciones. Tiene mucho que ver con estas vacaciones porque la premisa mayor de estas vacaciones es que son para divertirse, que son para relajarse. Entonces, la premisa menor de ese silogismo debe ser que las vacaciones no deben generar riesgo. ¿Verdad? Y la conclusión es simple. No se exponga al riesgo y no sea estadística. Fíjense que ya vamos a entrar en eso y me gusta un poco la fase introductoria en la que nos estamos deteniendo cuando hablamos del factor de educación, porque eso es lo que realmente se necesita. Insisto con mi ejemplo del niño, ¿verdad? Sí. Los niños tienden siempre a buscar el peligro por curiosidad, por lo que sea, o porque no lo dimensionan. Es natural. Por la naturaleza, ¿verdad? Y entonces se le advierte, su momento reacciona, pero lo vuelve a hacer. Entonces, nosotros estamos casi en esa categoría, reconociendo de que el problema a veces está. Y usted lo menciona muy bien en el caso de vacaciones, ¿verdad? Mire, no sea parte de la estadística, ¿verdad? Diviértase, pero tranquilo. Así es. Fíjese que usted mencionó el tema de Japón y ese es una buena, digamos, una buena ilustración para comprender. Realmente en el país podríamos entrar en un modelo educativo de formación, de promoción de estos valores de prevención. Sí, indudablemente que sí. ¿Tiene Protección Civil? Porque, perdóneme, no lo digo por el caso hoy en particular, pero Protección Civil casi por lo general solo en lo veo activo solo cuando hay actividades, perdón la redundancia, cuando hay algún evento, acontecimiento. Claro, porque de hecho, el término Protección Civil doctrinariamente significa eso. No debería ser, entiendo que ustedes tienen un complejo acá en la zona norte, ahí están las instalaciones, ¿no? Sí, en Japón. ¿No tienen planes de formación, de prevención en escuelas? Claro. O si los tienen, no los... Claro, es que es justamente a eso lo que me refería y eso se conecta con lo que estaba diciendo hace un momento de entrarle de manera agresiva a una transformación.
mitigación. Porque si bien es cierto, las emergencias no van a desaparecer, porque eso es un mito, ¿verdad? Siempre van a haber emergencias y tenemos que estar preparadas para ello, pero mientras no hayan emergencias, lo que podamos hacer en prevención, en mitigación, en reducción del riesgo, o lo que se llama el manejo prospectivo del riesgo, es decir, no generar nuevos riesgos, y en el manejo correctivo, es decir, de corregir los riesgos que tenemos, eso nos va a permitir que las emergencias que sucedan van a ser menos complejas, van a reducir menos víctimas. Yo no voy a decir que porque vamos a trabajar en un programa agresivo de prevención y mitigación, las emergencias van a desaparecer. Eso no es cierto, eso es un mito. Pero lo que sí va a ocurrir es que la complejidad de las emergencias va a ser menor si antes hemos hecho o hemos concientizado a la gente o hemos desarrollado acciones de prevención individual, esto es muy importante, de prevención colectiva, de identificar riesgos, de identificar los factores de riesgo, de que nosotros mismos no seamos generadores de riesgo. Eso es sumamente importante porque nosotros como humanos, como instituciones, el Estado, las instituciones en general, generan riesgo y a veces no lo calculan. Entonces nosotros necesitamos dejar de generar riesgo, porque en la medida que generemos riesgo, fíjense que los desastres son la suma de todos los riesgos no calculados. Es decir, un desastre es grande o es pequeño, dependiendo cuánto se haya manejado el riesgo antes. Si el riesgo no ha sido manejado antes, no ha sido calculado, entonces la emergencia va a ocurrir de manera gigantesca. Y le cuento un ejemplo de la realidad. No voy a decir la fecha porque no tiene importancia, pero hace como unos 25 años o 20 creo, hubo un derrame, un escape de cloro en occidente del país. La falta de conocimiento, la falta de entrenamiento, la falta de equipamiento. Un derrame de cloro debería ser un incidente cotidiano y que se podría manejar si en ese momento se hubiera tenido el conocimiento, la experticia y el equipamiento. Porque tenemos industria. Claro, entonces, ¿qué se hizo? Bueno, le pusieron agua. Finalmente, el cloro que estaba en polvo se comenzó a hacer una gigantesca burbuja de ácido clorhídrico. Entonces ya el incidente, que era muy sencillo, se fue convirtiendo en una crisis, porque la nube comenzó a subir con el viento y a ponerse sobre las casas y las viviendas que estaban en ese momento. Entonces lo que pasó de una cisterna y de 2 personas que iban en la cisterna se convirtió en una crisis de 5,000 personas. Entonces ese es un ejemplo de cómo un incidente mal manejado puede terminar en una crisis. Entonces eso creo que no debe suceder. Bueno, es interesante tener como antecedente una valoración como la que hemos hecho, Orlando. Usted mismo habla de la importancia que tiene de establecer un patrón desde la directriz de ustedes como autoridad, pero también de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Claro, indudablemente. Hablemos del Sistema de Protección Civil y su Plan Divino Salvador 2019. Bueno, este Plan Divino Salvador, que dicho sea de paso, se ejecuta cada vez que hay las fiestas agostinas. Quizás lo más importante de este plan actual es eso que mencioné al inicio, la importancia de no ser estadística, la importancia de no generar riesgo para aparecer como lesionado, fallecido o accidentado. Eso creo que es sumamente importante en ese sentido. Nosotros queremos hacer un llamado a todos los capitalinos y a todos los que van a visitarnos en estas fiestas a que seamos un factor de prevención. Insisto, lo que dije al inicio, la premisa mayor de este plan es que las vacaciones son para divertirse. Las vacaciones no son para aparecer en una estadística o terminar en una camilla o en un hospital. Esto es sumamente importante porque además le damos mucha importancia también a los números, ¿verdad? Por decir algo, el año pasado estamos hablando de que hubieron 264 personas lesionadas. No nos interesa aumentar ese número. No es importante decir que el año pasado hubieron 264 y hoy pretendemos que hayan 300. Eso es totalmente incongruente.
Nosotros nos encantaría que el día 7 de agosto estuviéramos diciendo que hubo 0 lesionados. Claro, esa es una expectativa difícil de cumplir, pero lo importante es que si nosotros incidimos en cada una de las familias, de las personas, de sus papás, de los mamás, de los chicos, de las chicas, que no generen riesgo, esta estadística va a ser cada vez menor. Y fíjense que yo tengo curiosamente una cifra de accidentes de tránsito, porque ese es un tema de vulnerabilidad extrema. El factor de mayor incidencia. Del factor de mayor incidencia, pero vuelvo otra vez, tiene que ver con la vulnerabilidad cultural. Aquí sí, claro, la gente está dispuesta pero se ha disparado, ¿verdad? Por eso. Fíjese que es un punto que también vale la pena detenerse, bajo esa lógica como usted lo plantea. ¿Por qué razón se están dando demasiado hoy en día? Bueno, hay distintos factores, ¿no? Pero el principal factor es, otra vez, generador de riesgo. Aquí muchos conductores estamos dispuestos a accidentarnos o accidentar a otro por pasar primero, por no ceder el paso. A mí me pasó ahorita que en este momento que venía para el canal, iba incorporándome y pasó a alguien que vi hasta y por último me recordó a mi mamá también, ¿no? Sí, además, ¿verdad? Entonces eso es un factor adicional, ¿verdad? Porque si sucede eso, el otro se puede bajar del carro armado y ya pasa de un incidente común y corriente y termina en una estadística nueva. Me puse a pensar eso, ¿verdad? Este provoca, y si yo no fuera tolerante con un arma lo sigo. Así es, exactamente. Entonces, esos son factores de vulnerabilidad. Mientras nosotros no logremos incidir en esos factores de vulnerabilidad, la cifra de accidentes de tránsito va a subir. Va a subir. Y fíjense que solo esta semana, porque vamos a hacer un comparativo durante las vacaciones, o vamos a hacer un intento, mejor dicho, de separar los accidentes de tránsito que son o que ocurren directamente por el tema vacaciones, de los accidentes de tránsito cotidianos. Solo en esta última semana, del 30, o sea, de antes de ayer hasta el 25, hubieron 327 accidentes de tránsito. Y el año pasado, en la vacación, hubieron solo 279. Entonces, algo no está bien ahí. Algo no está bien ahí porque pareciera que cotidianamente los accidentes de tránsito es el pan de cada día, pues. Y esta nueva inyección de recursos que se le ha dado a la autoridad de tránsito, llámese BMT y también Policía Nacional de Civil, ¿de qué manera ha venido o vendrá todavía? No sé si ya está dentro, ya están trabajando, que se les entregó varias, ¿cómo se le llama esto? Pistolas de... las láser para calcular la velocidad. Calcular velocidad, porque eso, el control de velocidad en las carreteras es importante, ¿no? Claro, es importante, pero también pasa porque la institución responsable anuncie cuál es el control de velocidad en eso. Usted pasa por nuestras carreteras y no le ponemos atención en lo que nos dice el rótulo. Así es, no le pone atención, o el rótulo está tapado por una rama, o se ha caído, etcétera, etcétera. Regresamos al tema cultural. Usted otra vez. Me encanta también el tema cultural. O sea, nosotros entramos a la carretera como Juan por su casa, ¿no? No nos ponemos a ver toda la parte de señalización. O sea, no toma conciencia. Sí, hay un rótulo, como usted lo dice bien, que habla de la velocidad que debe llevar. Así es. Pero y yo me incluyo a veces, porque todos tenemos eso. No todos. Lo que pasa es que cuando uno va conduciendo a más de 100 kilómetros por hora dentro del vehículo con aire acondicionado, música, vamos distraídos oyendo música, ¿verdad? Pensando en qué vamos a hacer. El tema es a la hora de detenerse. A la hora de los cubos. A la hora de detenerse, donde las leyes de la física hacen su trabajo y finalmente termina técnicamente en colisión por alcance, ¿verdad? Pero y ahí es donde la gente resulta afectada. Entonces, eso hay que cambiarlo. No lo vamos a cambiar quizás con este plan Divino Salvador, porque eso es un tema transversal de gestión y de hacer mucho trabajo en eso. Pero lo que sí queremos es que en estas vacaciones la gente no sea estadística. Nosotros queremos reducir esos 279 accidentes de tránsito de la vacación pasada y los 311 que hubo hace 2 años en la menor cantidad posible de accidentes de tránsito. Pero eso no se va a lograr si la gente no toma conciencia, si las personas no tienen, vuelvo al tema de la premisa mayor, de tomar conciencia que las vacaciones son para divertirse y no para generar riesgo.
Creo que esto es el llamado incansable que desde la dirección hacemos a las personas, porque definitivamente nosotros no podemos seguir acumulando estadísticas, porque detrás de cada número de estos hay personas lesionadas, hay personas que quedan incapacitadas, hay familias que quedan adoloridas por la pérdida de un familiar. Entonces no podemos seguir eso, porque estos no son números fríos. Ya, vienen las consecuencias de claro. eso. ¿Sigue siendo el factor accidente de tránsito lo más preocupante, director? Pues sí, porque lo que pasa es que el factor accidente de tránsito está rodeado de otros subfactores, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Verdad? Hay lesionados, fallecidos, se pueden generar incendios. Hay terceros afectados, o sea, no solo es el simple vehículo que choca con otro, y nos referimos al caso del accidente de tránsito que provoca, porque esos son los que nosotros como Protección Civil tomamos como estadística, los que provocan daños personales. La colisión esa simple, que se fue en una esquina y se arregla, y esa no la contamos porque eso no, claro. Sino las que dejan secuelas mayores, sí, ¿verdad? Claro. Que dicho sea de paso, en esta última semana, antes de vacaciones, resultaron lesionadas 160 personas. Entiendo, 160. 160 personas en una semana. Y este dispositivo, entiendo que son 22 puestos de socorro. Que, claro. Bueno, hay una composición, digamos, perimetral. Todo el país va a tener cobertura completa, ¿no? Va a tener cobertura. Estas fiestas que no solo son de San Salvador, se vuelven a nivel nacional. Se vuelven a nivel nacional, sí. ¿verdad? Eso también hay que decirlo porque pues la fiesta de la capital, ¿verdad? Sí. Y si bien es cierto que hay una buena cantidad de instituciones que trabajan todavía ciertos días, ya el fin de semana largo, ¿verdad? Sí. Se convierte casi en una fiesta nacional. Entonces, hablando un poco sobre cuál es la cobertura, el plan prevé tener a nivel, digamos, hospitalario, 38 establecimientos de salud del área metropolitana de San Salvador, trabajando para darle servicio a la población. Pero no por el hecho de que estén abiertos queremos que la gente llegue lesionada. Es que ese no es el asunto es que no lleguen. También vamos a tener 164 establecimientos de salud, de FOSalud, a 24 horas trabajando para eso. Van a haber 2 centros de atención de emergencias en Apopa, uno en San Martín, también 24 horas. Van a haber 2 unidades móviles de salud en el CIFCO y en el estacionamiento del Estadio Cuscatlán. Los 30 hospitales que el sistema de salud tiene van a estar disponibles también. Los 8 hospitales del Seguro Social también van a estar disponibles. 19 unidades médicas. Las 18 estaciones del Cuerpo de Bomberos también van a estar disponibles. 28 puestos, esto sí es importante, 28 puestos de salvamento acuático instalados en distintos lugares balnearios del país, 6 puestos de atención prehospitalaria, 5 de atención prehospitalaria unificados entre Cruz Roja, Cruz Verde, Comandos de Salvamento, MinSal en el CIFCO, y 22 puestos de socorro terrestres en distintos puntos estratégicos. Adicionalmente a eso, hay otros 15 puestos de socorro en diferentes áreas del área metropolitana, 2 unidades aéreas que la Fuerza Armada ha puesto a disposición del sistema para si hubiera necesidad de hacer una evacuación aeromédica en un helicóptero o hacer una búsqueda. Hay una aeronave de ala fija, una avioneta para hacerlo. Y también la División de Logística de la Policía Nacional Civil ha puesto a disposición de los ciudadanos y de todas las personas que lo necesiten 2 talleres móviles para auxiliarlos mecánicamente a las personas que... Son 71 puestos de control antidoping también. Eso también es importante. Van a haber 71 puestos de control antidoping que no van a estar fijos en un solo sitio, ¿verdad? Pues si no, no tiene sentido. Claro. Y eso debe ser muy acotarlo con mucha responsabilidad. Si se toma, no maneje, ¿verdad? Bueno, esa es una recomendación importante. Si toma, no maneje, pero hay que interiorizarla, ¿verdad? Hay que interiorizarla porque uno de los factores más importantes que da origen a accidentes de tránsito es la combinación de la conducción con el alcohol. ¿Y el otro factor?
Teléfono. Bueno, Distracción. distracción Sí, al volante es por- el otro factor. esto, Por usar teléfono, Sí. hay incluso, después salió el manos libres, pero hay algunos países de Que no le otros creen continentes que también están prohibiendo el uso de manos libres, porque lo que del lo hace es manos libres, distraerlo. exactamente. Entonces, y eso pasa de nuevo por el factor de riesgo. Así es. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, me encanta este tipo de, digamos, de conversación, de diálogo, porque lo que estamos tratando, la manera en el programa es elevar a la conciencia de muchos, de todos nosotros, la importancia que tiene la prevención, ¿verdad? La instancia, como es el caso de Protección Civil y todos aquellos organismos de socorro podrán hacer lo suyo, pero también hay necesidad de poner de nuestra parte, ¿verdad? Claro que sí. Que es el tema que hablamos. Exacto. Seguimos, 35,000, según cifras que se dan, acá lo publica uno de nuestros matutinos, 35,000 personas van a participar en las fiestas agostinas. Ahí creo que también se concentra muchísimo en este radio de la capital, ¿no? 35,000 personas del Entiendo sistema. que del sistema. Sí. Claro. Bueno, en realidad el número exacto es 34,462, ¿verdad? Ok. Pero digamos, redondeando, 35,000. ¿verdad? Entonces, O sea, hay una cantidad hay una importante de buena personas que de no van a cobertura. descansar, ¿verdad? Sí. Para darle servicio a las personas para evitar que se expongan al Claro, riesgo. vamos a hablar de eso cuando volvamos, son las 7:01. En la segunda parte del programa vamos a conversar con el ex sacerdote de la Iglesia Católica, Luis Ayala. Vamos a hablar con el ex pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Jerusalén, Adán Mejía. Con ellos dos vamos a hablar un poco de la decisión que los ha llevado a dejar sus actividades religiosas y entrar a la política. La segunda parte será un tema muy interesante. Les invito a que me acompañen. Me voy a la pausa y regresamos desde luego conversando con el director general de Protección Civil sobre el plan de seguridad vacacional, Plan Divino Salvador 2019. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces en honor a la fiesta. Miren qué preciosa imagen. Gracias a nuestros amigos del Megadrón que nos dan esta preciosa imagen del monumento al Divino Salvador del Mundo y nuestra señal de toda la zona para que usted tome en consideración con este baño de sol que tenemos sobre el Paseo General Escalón, cómo está el tráfico a esta hora. Gracias por sintonizarnos. Tome en consideración si usted se pasa, si va a circular por esta zona. Así está la circulación vehicular. Gracias a nuestro Megadrón y, por supuesto, a este espacio y a nuestro patrocinador que nos pone en perspectiva. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a quienes están sintonizándonos a través de Megavisión Go, nuestra señal en aplicación que usted puede tener en su teléfono móvil. Descárguela y tenga a la mano nuestra señal. También búsquenos a través de nuestra página en Facebook como Diálogo con Ernesto López y también búsquenos en Ernesto López Radio. Ahí están nuestras señales, compártalas con sus contactos y de esa manera pues también va a ser importante poder contar con esa retroalimentación, con esa interacción con ustedes, porque nos interesa conocer la opinión que ustedes tienen con relación a los temas que aquí
desde luego versan. Seguimos en esta conversación con nuestro invitado, Orlando Tejada, director general de Protección Civil, un profesional de mucha experiencia en el campo internacional en cuanto a asesorías que han estado, y lo hablábamos extra cámara, que usted viene de organismos internacionales, ¿no? A su paso. Sí. Entonces ya este tema a usted ya le tiene mucha familiaridad. Claro que sí, claro. Con Naciones Unidas. Sí, varias agencias, no solo. Varias agencias. Naciones Unidas es un montón de agencias. Claro, qué bueno. A ver, el tema de los factores de riesgo que se presenta en una situación de emergencia y de temporada como la que estamos hablando, no solo implica por el tema de traumatismo por accidentes de tránsito, que vimos que es una de las estadísticas que más preocupa, me decía usted, Orlando, sino que también recordemos que tenemos problemas de enfermedades que también se presentan en épocas como esta. Por ejemplo, tenemos una situación de dengue, ¿no? Claro. De hecho, el plan calcula esos factores de riesgo, no solo el traumatismo, como ya lo habíamos dicho, que es las personas lesionadas, sino el tema de enfermedades como la arbovirosis, que son básicamente chikungunya, dengue y zika, inclusive las enfermedades gastrointestinales. Hay un número elevado, cada vez que hay concentraciones públicas está asociado, ¿verdad? Una elevación del número de casos de personas con enfermedades gastrointestinales que no toman las debidas precauciones en lo que comen, en lo que consumen, dónde lo comen, etcétera. Eso puede provocar un aumento de número de casos, pero lo principal, que de hecho no es necesariamente parte del plan, porque lo venimos ejecutando desde hacía semanas y meses atrás, es el tema de ataque frontal a la arbovirosis, principalmente el dengue. Yo no quisiera no entrar en el detalle técnico porque eso le corresponde al Ministerio de Salud, sí. Y en su momento pues la ministra de Salud va a decir cuál es el escenario, pero lo que sí quiero decir, y lo hemos dicho en otras oportunidades, es que cuando hablamos del ataque frontal al dengue, a las arbovirosis en general, son dos medidas muy sencillas, que ya lo hemos dicho que hay que tomar conciencia de ellas porque además no cuestan ni mucho tiempo ni cuestan ningún centavo, que es destrucción de criaderos, porque el mosquito, el zancudo, vive con nosotros. Ya podríamos pasarlos en sentido peyorativo a animal doméstico, ¿verdad? O sea, vive con nosotros en las casas y vive con nosotros y nosotros convivimos con él. Entonces, si nosotros no destruimos los criaderos de mosquitos y de zancudos, vamos a tener dengue siempre. Y son como medidas sencillas, por ejemplo, floreros, el tarro del perro, corcholatillas que quedan ahí con agua, a veces en los patios hay llantas, a veces en los patios hay chatarra o cosas que olvidamos y que tienen pequeños reservorios de agua lluvia o de agua que regamos con la manguera, etcétera, y allí es donde los zancudos se crían. Quiero decir de que los huevitos estos de los zancudos, la larva, el huevito, puede permanecer muchísimo tiempo inactivo, ahí en la pared de la pila, y cuando tiene contacto con agua, eclosiona. Y entonces esa es la razón por la cual después de que llueve aparecen los zancudos, porque los huevitos al tener el contacto con el agua eclosionan, es el nombre técnico, ¿verdad? Entonces aparecen los zancudos. Entonces hay que entrarle frontalmente a destrucción de sus criaderos. Y el otro, el tema, pero eso ya son las instituciones, es las fumigaciones, ¿verdad? Pero eso solo ataca al zancudo que vuela y en ciertas horas. O sea, la fumigación no es efectiva a horas del día en el que el zancudo no vuela. Entonces, esa es una hipótesis que hemos calculado aquí porque tenemos 12 municipios del territorio nacional donde el índice larvario es mayor que en otros países. De hecho, ya en la semana 29, que se hizo el corte de epidemiológico, unos municipios salieron y entraron otros, ¿verdad? Entonces eso no puede seguir siendo así. Hoy seguimos manteniendo 12 municipios en estado de índice larvario importante, pero no queremos que los 262. De hecho, hay 190 y tantos municipios que no tienen ese tipo de problemas. Fíjense que aquí me pregunta un televidente, Ernesto me dice, ¿qué factores están también provocando ahora una cantidad de incendios? Y hasta cierto punto tiene razón, porque hemos conocido de muchos incendios que se han
Bueno, últimamente. en realidad no es que sean más incendios que antes. Lo que pasa es que quizás el tema, por ejemplo, de la explosión del gas licuado de petróleo que ocurrió hace unas semanas, nos alertó de nuevo de que no estamos tomando las medidas de prevención correctas, ¿verdad? Incendios, casi todos los días hay incendios, ¿verdad? Unos de importancia, otros no de importancia. Los factores de riesgo de nuevo vuelven a ser la ausencia de medidas de prevención. Cosas tan simples como, por ejemplo, la mayoría de incendios que bomberos atiende y que finalmente en la inspección resulta ser el factor importante, el factor de riesgo es cortocircuito. Es decir, tenemos tomacorrientes, hoy venden unos extra tomacorrientes que tienen hasta 5 tomacorrientes, entonces uno lo mete en un solo, lo conecta a 5 cables con una computadora, con el ventilador. La famosa tableta. Exacto. Sí, entonces, finalmente... Eso no es correcto. Eso no es correcto, porque al final el cable se calienta, se derrite y tiene contacto con algún combustible como papel, ropa, cartón o en el caso del gas licuado de petróleo, el gas, si se trasega gas de una cosa, de un cilindro a otro, el gas permanece ahí en el ambiente. Entonces, si eso se hace durante todos los días, durante un mes, durante un año, la cantidad de gas que está presente en el ambiente, que además no es visible, puede ser el combustible que puede generar una explosión con solo activar el celular o con solo activar el switch de la luz. Entonces, esas son medidas preventivas que la gente debe saber y debe aplicar. Entonces, los incendios se generan definitivamente por ausencia de medidas preventivas. A medidas preventivas que no cuestan absolutamente nada. Hablando precisamente de la actuación de protección civil y de los organismos humanitarios y de atención, este tema de lo que sucedió en Mexicanos, que fue una tienda en la que se tenían varias marcas, ¿no? Era una tienda de multimarcas, no era no era de una específica, no. De una específica, que era Tropigas, porque todo el mundo cree que... No, eran varias, ¿no? Eso es bien importante acotarlo y dejarlo bien en claro, a manera de responsabilidad. 2 cosas. ¿A quién le compete la supervisión de estas instalaciones? 1. 2. ¿Qué tanto se puso a prueba la actuación de ustedes para poder hacer una atención verdaderamente efectiva en esta situación de pena y que provocó la crisis, ¿no? Sí. En su momento. Sí, claro. Bueno, en términos de regulación no es una sola institución la que tiene competencia en eso, ¿verdad? Depende para qué, ¿verdad? Que hay regulación en cuanto al libraje o al contenido del cilindro, en cuanto a la calidad, el tema de la válvula, el precio, etcétera. La parte que nos toca a los organismos de respuesta, específicamente el Cuerpo de Bomberos, es la parte de seguridad. La parte de seguridad de responder con su unidad de materiales peligrosos, en este caso, ¿verdad?, al incidente como tal, ¿verdad? La parte de vigilar de otras instancias del Estado de que almacenamientos de ese tipo no ocurran. O sea, es un mecanismo de vigilancia. Es un mecanismo de vigilancia y de supervisión de que no se haga, por ejemplo, trasegos rudimentarios de este combustible, porque como ya decía hace un momento, si usted trasega de un cilindro a otro y hay un escape, eso queda ahí en el ambiente, y si eso lo hace durante 500 veces, se va formando una gigantesca nube o de gas licuado que no es visible, pero que finalmente se convierte en el detonante de una tragedia como la que sucedió, ¿verdad? Que dicho sea de paso, además de afectar al establecimiento como tal, afectó el entorno, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que ser más agresivos en la vigilancia, no solo de ese tipo de material, ¿verdad?, sino de todos los materiales peligrosos que existan en el país. Aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, director, pregunta a alguien acá, ¿cómo están coordinando con Cruz Roja y el resto de instancias de ayuda
Cruz Verde y otras instancias que no están dentro de ese registro y que también colaboran o desean colaborar? Bueno, quiero decir de que las instituciones de servicio como la Cruz Roja, la Cruz Verde, los comandos de salvamento, la policía incluida, el cuerpo de bomberos, son el pilar fundamental del Sistema Nacional de Protección Civil en términos de servicios de emergencia. De hecho, existe, de acuerdo al Plan Nacional de Protección Civil, una comisión técnica sectorial de servicios de emergencia, donde están todas estas instituciones, y la coordina el Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Ahí está la Cruz Roja, está Cruz Verde, está la Asociación de Comandos, está la Policía, incluso la Fuerza Armada como tal. Hay una coordinación hace años, muchísimos años atrás con ellos, ¿verdad? Porque son el pilar fundamental de esto. De hecho, para este plan, la Cruz Roja está poniendo a disposición 2,000 voluntarios. La Comando de Salvamento, otros 2,100, la Cruz Verde 750, la Fuerza Armada 8,000 elementos, la Policía Nacional 10,000, el Observatorio Ambiental, que no se menciona, pero que es el que nos provee de información ambiental todos los días, tiene 60 personas a tiempo completo haciendo análisis de modelos ambientales. La Dirección de Toxicología, 18 personas, y Medicina Legal, que ha aportado 100 personas. En total son 34,462 personas que están. O sea, la coordinación es cotidiana, ¿no? Y hoy con esto hay que tener también, estamos preparados para poder atender una emergencia, Dios no quiera, por eso de los temblores que han sido muy fuertes, ¿no? Pues creemos que lo estamos preparados, pero vuelvo y repito, ningún nivel de preparación es funcionable si cada uno de nosotros no toma las medidas preventivas. Me deja claro el mensaje esta mañana y espero que también a nuestros televidentes así sea, porque son 16 réplicas registradas luego del magnitud 6 que tuvimos hace 2 días, ¿no? Don Orlando, me ha sido mucho, gracias a ustedes. Me da mucho gusto haber conversado con usted, conocerlo personalmente, y desde luego será una persona que va a estar muy atenta, claro que sí, digamos, y dispuesta a compartir con nosotros datos, estadísticas, pero lo más importante, el llamado de reflexión que eso es importante, ¿verdad? Quiero insistir en eso porque eso es lo que nos va a permitir que un día, ojalá sea pronto, no estemos hablando de este tema de cuántas personas lesionadas hubieron, cuántos accidentes hubieron, ¿verdad? Le agradezco muchísimo, gracias. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos vamos a seguir con la segunda parte del programa, así es que desde ya pues pendiente de nuestra señal. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Somos paisajes. Somos gente. Somos El Salvador. Gobierno de El Salvador. Instituto Salvadoreño de Turismo. Presenta. Una invitación para que usted desde luego esté ya alistando maletas, como decimos a buen salvadoreño, para poder asistir a cualquier evento de lo que se tiene previsto en este calendario agostino, gracias al Instituto Salvadoreño de Turismo y también a Karen Avilés, que nos da a conocer qué es lo que tenemos, Karen, precisamente para estos días. Adelante con tu informe. Muchas gracias, Ernesto, un gusto saludarlos y les cuento que en estas vacaciones agostinas aquí me quedo en el Parque Cihuatehuacán en Santa Ana, ciudad de sacerdotisas, para que usted venga a refrescarse a sus piscinas. Y también les cuento que el domingo 5 de agosto y lunes 6 vamos a tener concursos, animaciones, DJ, premios, para que usted venga a disfrutar con su familia en estas vacaciones agostinas. Somos ISTU y con esta información yo regreso la señal al estudio de Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias, Karen. Qué envidia, definitivamente, tú ya de vacaciones dando a conocer todo lo que el Instituto Salvadoreño de Turismo tiene para los salvadoreños. Así es que, bueno, vamos a, desde luego, a continuar con nuestra segunda parte del programa. Esta mañana me acompañan acá en nuestros estudios el doctor Luis Ayala, ex sacerdote de la Iglesia Católica y quien ahora pues ha decidido correr en la política. Así es, ¿verdad?
Bienvenido. Es correcto, gracias, un saludo y a todos los televidentes, pues contento por la oportunidad para poder de alguna manera aclararle también al pueblo salvadoreño de dónde nace la decisión. Claro, yo creo que es importante, si le agradezco, nos den la oportunidad de poder un poco ahondar en esa situación, porque es un fenómeno quizás no muy común, ¿no? Pero lo vamos a ver también, igual nada más que en otra esfera. El licenciado Adán Mejía, él es un comunicador social ya de profesión y ex pastor evangélico. Él estaba pastoreando la Iglesia Cristiana Jerusalén. Así es. Gracias por acompañarnos. Gracias, también. Ernesto, y muy buenos días a los televidentes. Es un privilegio poder estar en este espacio y poder desear lo mejor para cada uno de nosotros en estas vacaciones. Por supuesto, decía de que es digamos, como una especie de fenómeno. No es muy casual encontrar, en este caso, y perdón un poco por el comparativo, que un sacerdote deje su hábito, ¿no? Para entrar a la política, y que en algún momento el pastor así directamente deje el púlpito y se vaya a la política. Exacto. ¿No? Cuéntenme un poco. Voy a comenzar acá con la historia del ex sacerdote Luis Ayala. Bien, decirles de que es algo así pensado, ¿no? Yo siempre, desde la historia, que conozco mucho los presidentes de este país, he visto con mucho pesar la política salvadoreña, de cada vez hundida en lo peor. Una de mis oraciones siempre presentes ha sido pedirle a Dios de que nos enviara un presidente y que tuviera misericordia de este país, al verlo hundido en la violencia, la pobreza, en la inmigración, etcétera. Y justamente cuando el Señor en su infinita bondad concede este cambio, yo pues definitivamente que me identifico con nuevas ideas, y es por ello que digo, no, pues aquí no solamente necesitamos al presidente que haga bien las cosas, aquí necesitamos a muchas personas más en El Salvador que queremos hacer bien las cosas. Y por lo tanto, desde este punto de vista, decido renunciar al culto de la Iglesia Católica, al ministerio sacerdotal, y pues darme color, así literalmente, con un colectivo de nuevas ideas en Usulután. Un proyecto que obviamente se venía apoyando desde antes, porque yo simpaticé con este movimiento desde sus inicios, pero que ya ha llegado su momento, pues se da a conocer, y yo renuncio para no estar como utilizando la imagen sacerdotal, el pueblo, renuncio justamente en junio, y desde junio para acá ya me he entregado directamente y de lleno a este proyecto. ¿Se puede renunciar a la institución o está también renunciando a la fe? Vaya, vamos, y eso es importante, y gracias por la pregunta, que de hecho no se llama renuncia dentro de la Iglesia Católica, se llama dispensa. ¿Por qué? Porque el sacerdote o el sacramento del sacerdocio imprime carácter, es algo que yo no me lo puedo sacar. Entonces, pero el Papa me dispensa de que este carácter sacerdotal yo no lo ejerza de forma ministerial. Entonces me dispensa de celebrar misa, de confesar, de todo. Yo quedo libre. Y en este sentido no renuncio a la fe. Yo renuncio en la institución, a ser parte de la institución en la forma clerical, pero no renuncio a mi fe. Mi fe sigue siendo la fe en Jesucristo, la fe que he tenido desde niño, y primero Dios la voy a seguir profesando. Entonces, en este sentido, yo no renuncio a la fe, yo renuncio a una institución, a servir en esa institución, pero para querer servir más al pueblo salvadoreño, no solamente reducido a un grupo de fe, a un grupo religioso, sino pues a todas las expresiones religiosas, incluso no religiosas, que hay en el municipio. ¿Consciente de que esto le ha traído críticas, fuertes críticas? Definitivamente. Dice un pensador de que meterse a política es tirarle la dignidad a los cerdos, ¿no? Y entonces, y eso pasa. Bueno, pero más allá de ese término más peyorativo, ¿no? Muy sí, peyorativo, claro, ¿no? claro. Más allá de eso es el hecho de, insisto, de dejar la sotana para entrar a un ámbito, como usted lo dice, ¿no? Donde la política está lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente por quienes la han venido ejerciendo en el país, pero muy decaída, voy a ocupar ese término, ¿no? Totalmente de acuerdo, es decir, meterse en política, a mí me dijo una señora, mire padre, ¿no cree que estaba mejor ahí donde estaba? Tiene toda la razón, estaba 1000 veces mejor, le digo yo, que meterme en política, pero justamente al ver lo deplorable, lo desgastado y lo devaluado que está la política,
es de retomar, como decía Confucio, a una de las expresiones más grandes en el servicio a la gente, que es el ser o estar en el gobierno municipal o en el gobierno general, ¿va? Pero en este punto de vista yo creo de que entrar en política, mi fin es justamente para aportar desde los valores también que tengo a que esta política cambie. Y entonces, si desde ahí puedo dar un aporte, bendito Dios. Si no, pues nos quedaremos en el intento, que pienso que no. Pero aquí sí es hacer historia, porque desde la época de la independencia no se había visto que sacerdotes, en este caso ya Adán, que ya somos dos, yo me fortalecí cuando me dijeron, no, pero ya está un pastor que también va a renunciar o ha renunciado. Yo dije, no, pues ya somos, y otros que se van a unir seguramente. Sí. ¿No? Sí. A ver, yo sé que tienen, pero quiero de hecho quiero un poco salir de este punto muy personal para luego entrar a los temas de país que creo que igual, ¿verdad? Sí. Creo que ustedes conocen muy bien de eso. Y yo sé que también en igual consonancia van a hacer mis preguntas a usted. Porque estoy un poco queriendo comprender mejor la decisión de ustedes, la reacción de las personas, sobre todo cuando le decía, pues si hay conciencia de la crítica o del señalamiento que esto representa, cuando es un factor no muy común encontrarlo así por así. En algún momento, Luis, ¿no está usted anteponiendo los intereses materiales por Dios? Fíjese que... Y sobre todo, ¿qué tan convencido realmente podría decirle cualquiera, y lo he escuchado de algunos pastores radicales en su pensamiento, de decir, bueno, estos no estaban convencidos de lo que hacían por Dios y se han ido al mundo? Yo creo de que es redaccionista este planteamiento, en cuanto que la gente lo puede pensar así. Pero fíjense que no es por lo material. Yo les digo que he servido a la iglesia 22 años y yo nunca he tenido un sueldo. Hoy que me retiro después de 22 años, pregúntenme cuánto me dieron de indemnización. Nada. ¿Cuánto me queda de pensión? Nada. Es decir, y yo perfectamente podría vivir como catedrático o otro ámbito y no exponerme. De hecho, la gente me decía, usted no tiene necesidad, o mi familia misma. ¿No estaba a gusto con su papel de sacerdote? No, sí. ¿Usted estaba en la diócesis? En la diócesis de Santiago de María. De Santiago de María. No, sí, un trabajo, miren, con una feligresía espectacular. Santiago de María es mi pueblo, mi segundo pueblo. Bueno, yo tengo 3 pueblos, que es Santa Elena, California y Santiago de María. Pero el Usulután en particular tiene una gente que cuando le da el cariño a uno, esa gente es leal. Y si hay algo que yo reconozco y por eso me la estoy jugando por Usulután, es porque esa gente me ha dado a mí ese cariño, ese apoyo, y yo igual me las estoy jugando por ellos. Entonces me sentía espectacular en el lugar, en la rectoría, con la gente, una gente fabulosa, organizada, trabajadora, colaboradora, generosa, etcétera. Pero ellos mismos son el principal apoyo. ¿No habrá sido seducida su fe? No, en ningún momento, porque yo siento que hoy mi fe ha crecido. O sea, en vista también de los mismos ataques, uno se aferra más al Señor, ¿no? Entonces, Señor, no me dejes, acaba. Tú me indicaste el camino, yo te pedí los signos, tú me los diste, y entonces yo he creído en esto y por lo tanto aquí voy. Y confiamos de que será para bien. Dice el documento de Aparecida de que hay que evangelizar los nuevos areópagos. ¿Y cuáles son los nuevos areópagos hoy? Está también la política. ¿Quién se mete ahí? Dejamos que nos quejamos, nos lamentamos que los políticos corruptos que nos sirven, pero ¿por qué no nos metemos nosotros, pues? Porque con criticar no vamos a cambiar la realidad. Entonces por eso hemos querido ser parte de esto, aun cuando la crítica, la difamación, las calumnias, toda la descalificación, todo eso va a venir, pero si no nos sacrificamos algunos por todos. Fíjate que había algo, y ya vamos a entrar, había algo que sucedió en esta campaña presidencial última, cuando don Josué Alvarado se le estaba cuestionando, que por cierto acaba la sala de lo constitucional. Me pareció muy correcto lo que acaba de hacer la sala, de desestimar cualquier vínculo que se le estaba atañando, aquel que era inválida su candidatura por tener relación de eclesiástica. Eclesiástica en este caso con la iglesia evangélica, ¿no? Sí. Sabiendo que somos un estado laico. Y yo lo dije y lo sigo sosteniendo, ¿no? ¿Qué es preferible? ¿Que un ladrón llegue a ser presidente a que un pastor llegue a estar en la presidencia? O en la diputación, o sea. O la diputación, sí, ¿no? Un cargo público. Sí. Bueno, voy a hacer una pausa y regreso para que hablemos y conozcamos esto también, porque Adán Mejía deja el púlpito y dice también entrar a la política. Vamos a hablar y conocer la experiencia de él en esta materia.
Somos paisajes. Somos gente. Somos El Salvador. Gobierno de El Salvador. Instituto Salvadoreño de Turismo. Presentó Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. A ver, Adán Mejía, usted es un comunicador social, ¿no? Sí. Y estaba pastoreando la iglesia Jerusalén. Sí. Y ahora decide dejar el púlpito y correr en la política. Sí. Siendo miembro del partido Vamos, ¿no? Exacto. Cuéntenme. Pues la motivación, lo que me llevó a incursionar en política, yo quiero aclarar algo, porque las preguntas van casi en la misma línea para el doctor Luis. En primer lugar, no dejamos nuestra fe. Hoy tenemos la oportunidad más directa de servir a Dios y al prójimo en la esfera política. He estado consciente de esto. Yo comencé en el 2010 a sentir la motivación. ¿Qué es lo que me motivó? Lo que hemos estado hablando. La crisis política que tenemos, la falta del fortalecimiento de la familia. No olvidemos que la base de la sociedad no es la política, la base de la sociedad es la familia. Y cuando empecé a tener esta inquietud, comencé a ver los estatutos de los diferentes entes políticos y sentí el vacío claro, y usted lo puede ver, los estatutos de los diferentes entes políticos, donde el tejido social, la base de la sociedad, la familia, está ausente, y aquellos que lo tienen nada más es una mera palabra. No hay principios, no hay planes para fortalecer la familia, no hay planes para traer bienestar a la sociedad, economía, poder trabajar por el bien de la justicia. Y yo me represento con eso. Me he metido para servir a Dios, al prójimo, fortalecer la justicia, la verdad, porque en la política no hay verdad en la mayoría. Hay una ausencia de verdad. Y también la paz. La paz no solamente social, la paz laboral, la paz dentro del mismo institución, del hogar. Entonces, eso es lo que me mueve. No estoy dejando mi fe, sino más bien traer esa fe con esos principios y valores para servir a nuestra sociedad. ¿Y esos objetivos no podían cumplirse liderando una iglesia, pastoreando una iglesia evangélica? Pues fíjese que viéndolo ya propiamente, ¿dónde se emiten las leyes? Le voy a tocar algunos temas que desde el 2010 yo he venido viendo, y desde mucho antes. Para hacerle mención, tengo acá un recordatorio que muchas veces a nosotros se nos olvida. En 1997, el 29 de mayo, la Asamblea Legislativa de aquel entonces emitió un decreto donde indirectamente yo participé, porque estábamos preocupados por la ola de violencia de 1997. Sí. Y la Asamblea, bajo recomendaciones que muchos tuvimos en esa ocasión para aportar, se decretó, y eso fue una ley de la República, ¿verdad? Porque se emitió este decreto para que se pudiera dar un decálogo de principios y valores, que eran, la palabra lo dice, ¿verdad? 10 puntos principales. Rápidamente se los menciono. El primero era amar a Dios. Segundo, no matar, defender, respetar la vida, dignificar el ser humano, y así los demás. La idea era contrarrestar la violencia. ¿Qué pasó con este decreto? Nadie le dio vida. Y a pesar que el decreto dice que estos principios deberían de estar escritos, visibles en las escuelas, que los maestros estaban en obligación cada día tomar uno e instruir para contrarrestar la violencia. No se nos dio. Después vino el tema de defender el matrimonio entre un hombre y una mujer así nacidos. He sido uno, junto con otros grupos, de ser defensor de la reforma de aquel entonces, solo para añadirle al artículo de familia, porque nuestra Constitución reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces era así nacidos. Y me acuerdo que logramos que los diputados, porque hay un asunto que cuando estamos en campaña electoral, por interés de voto, muchos partidos vienen a lo eclesiástico. Claro. Pero ya cuando fue, porque era una reforma, se aprobó, la segunda legislatura tenía que ratificarla, nos mintieron. Y ese papel de interés por querer servir de una manera mucho más directa. Exacto. ¿Por qué estoy mencionando esto? No, Porque estando afuera,
No podemos, hacemos voz y es bueno hacer voz, pero las leyes se emiten adentro. Ok, pero hay experiencias de experiencia. Conocemos de varios presidentes que tienen un grupo de consejeros. Sí. Entiendo, el presidente Donald Trump en Sí. Estados Unidos, por cierto, él tiene un grupo de consejeros, Sí. de pastores, Sí. ¿verdad? Y que ejercen un papel de influencia Exacto. muy importante para que en la política, que Puedan. él, el encomendado, la ejercen, ¿no? Exacto. ¿No era el caso suyo? ¿No era suficiente No para es que tomar la decisión de renunciar? lo que me mueve es fortalecer la justicia. Y desde afuera podemos hacer, pero necesitamos adentro, estar adentro. La juventud. ¿Quién está hablando en pro de la juventud? Tenemos todos los años graduandos que están ahí preocupados dónde encontrar trabajo porque no hay una conexión. Veamos, a lo que aspiro a estar sirviendo en la Asamblea Legislativa. Entendemos por Constitución que el diputado representa al pueblo, que hemos tenido todo este tiempo con políticos, representando la cúpula partidaria. Y eso tiene que parar. Y no podemos hacerlo desde afuera. Tenemos que hacer el esfuerzo. Para mí es un privilegio el poder entrar a la esfera política para servir y hacer verdaderos representantes del pueblo. Ok, interesante. Usted viene de un estamento de la iglesia quizás más radical, ¿no? Sí. El caso de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica es Pentecostal más ortodoxa. Más conservadora. ¿Ah? Más conservadora. Más conservadora, más pragmática, Sí. diría yo, Y sobre todo, quizás el énfasis de mi pregunta va casi en el mismo sentido, Sí. como se lo decía al doctor Ayala. ¿Qué tan convencido estaba de su fe 100% como lo estoy hoy. y de su papel, en este caso, como pastor, para renunciar e Porque irse a la política? hay que entenderlo, la clave es servicio. Yo no dejo de amar a Dios ni Claro. de servir a Dios. La oportunidad ahora es poder servir en la esfera política con el pueblo, más cercano al pueblo. Porque entendámoslo, muchas veces tomamos estigmas, marginamos y como lo decimos, por ejemplo, algunos dirán cómo un sacerdote católico está a la par de un ex sacerdote con un ex pastor, porque estamos en una sociedad muy dividida. Entonces, los estigmas, el discriminar nos excluye. Entonces, vamos a demostrar que somos parte de la sociedad y no nos pueden excluir. Quiero decir algo para ser puntual, porque hay gente que lo ve, no, es que no debe de mezclarse la luz con las tinieblas. Yo digo, o sea, estamos bien claros que el sistema político está corrupto, ¿vamos a dejar que siga igual? ¿Nos vamos a conformar a eso? No somos los únicos. Yo motivaría a todos los buenos ciudadanos, personas honradas, íntegras, honestas, que es lo que le hace falta a la esfera política. No estoy diciendo que todos los servidores políticos son corruptos. Bueno, y a eso hay que sumarle que también dentro de esa estructura de representación de la iglesia, llámese católica o evangélica, muchos líderes, llámese pastores o sacerdotes, subliminalmente, no sé, otros llamarían hipócritamente, Exacto. han manejado la política desde el púlpito y desde la sacristía, no sé cómo se le llama, ¿no? Sí. ¿O no? A ver, ¿cierto? O sea, O sea, mire, es que también aquí, si vamos a hablar de este lado, pues también hay que hablar del otro lado, Exacto. ¿no? Y lo digo con mucho respeto a todos en lo general, porque eso es cierto, ¿no? Aquí tenemos a ciertos detractores de la imagen de Monseñor Romero que lo criticaron por agarrar, digamos, la línea el social. púlpito dominguero para hacer política, ¿no? Y aquí también tenemos a otros estamentos de la iglesia evangélica que critican a aquellos pastores que han agarrado el púlpito también para poder Exacto. lanzar sus mensajes peyorativos en la política, ¿no? Y las insinuaciones y hay de todo en esto. Ustedes han sido de alguna manera mucho más convencidos de que afuera hay que las cosas se pueden cambiar de adentro, ¿cierto? ¿No? Bueno, la experiencia personal es, hemos gritado, ciertamente, o sea, totalmente de acuerdo. Es decir, a veces cuando no hemos estado de acuerdo
con gobiernos, nosotros desde el púlpito de forma indirecta, a veces en las reuniones con los distintos movimientos parroquiales, grupos, etcétera. Entonces uno va como iluminando a la gente, ¿no? Pero en este punto como que se cansa, se siente impotencia. Se siente impotencia el estar predicando cada vez, cada año, tras año, etcétera, y la realidad no cambia. Entonces, en el caso de Usulután, nos hemos quejado tanto con la gente por una, por otra cosa, vemos el deterioro, vemos cómo se va cayendo todo, y entonces en un momento determinado, mi decisión justamente nace de una carta que le mando al alcalde actual, pidiéndole $100 de ayuda para la comunidad, que lo habían dado los anteriores. Y el hombre hasta eso se negó. Entonces yo le pongo en la carta, mire, a veces me dan deseos hasta de dejar la iglesia para incursionar en política y trabajar por los usulutecos, porque se debería de querer más a esta gente. Y usted como alcalde los debería de querer más. Pero nada, eso me motivó y al final yo digo, no, pues yo me voy a meter y quiero ser parte de la transformación de Usulután. ¿Consultó con la alta jerarquía del país esta decisión, el cardenal, por ejemplo? No, básicamente con algunos amigos sacerdotes, y el obispo se queda sorprendido cuando yo le digo, mire, esto. Me queda bastante claro, digamos, estos puntos que son elocuentes encontrarlos hoy en día, porque ustedes, una vez tomaron esta decisión, se encontraron, me imagino, con aplausos, pero también con críticas muy fuertes. Bien, En mi caso, yo estaba preparado a que fuera más la crítica, más la oposición. Pero cuando la ya tomó la decisión y ambos se dieron fuerza. ¿No? pero la realidad, bueno, Ernesto, no solo soy yo el que y van a venir otros primero. ¿Vienen más sacerdotes a la política? Yo esperaría yo que alguno otro más se anime, y lo mismo que pastores. O ¿También? Vamos Hay a algunos que la están patria. interesados, ¿verdad? Pero en mi caso, la oposición fue menor, ha sido más el respaldo, y eso lo agradezco, ¿verdad? Porque ven el deseo profundo. ¿Cómo ven el país? Vamos a entonces ahora, y gracias por permitirme penetrar un poco en esa esfera muy personal, muy sensible, porque era necesario, desde luego, con la presencia de ustedes, despejar todas estas dudas. ¿Qué tan sólida es la fe? Y ya ustedes me lo aclaran, que tan sólida como la estuvo ayer. La tienen para poder servir ahora. Más todavía. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. 7:47, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, una vez comprendiendo mejor esta decisión que los llevó a ustedes a dejar sus actividades religiosas, ¿no? De culto a ambos, ¿cómo examinan el país? O sea, y quizás vamos a comenzar más que por el país, porque el país sabemos qué es lo que tiene. Examinemos mejor quiénes nos han gobernado, cómo nos han gobernado y cómo nos van a gobernar. Yo creo que es bueno mejor estudiar ese fenómeno, ¿no? A ver, tienen la palabra los dos. Gracias. Partamos del hecho de los acuerdos de paz para hacer ese análisis del gobierno, porque hubieron puntos muy importantes. No fue un acuerdo solo para el cese del conflicto armado, sino más bien era inspirado uno de eso, terminar el conflicto armado, pero era impulsar la democracia del país. El otro punto era garantizar el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Poder reunificar a la sociedad salvadoreña, y aquí es donde lo menciono por eso. Actualmente la tarea del presidente, del Ministerio de Justicia, los jueces, los señores diputados, es poder fortalecer la reconciliación del país. Si vemos este plan que era necesario porque tenemos que erradicar la ola de violencia que tiene el país. Lo que debemos de ver bajo este plan, y debemos de ser conscientes, es que tenemos en nuestra sociedad una sed de venganza y no de justicia. Y cuando queremos implementar eliminar la violencia, que en eso todos estamos de acuerdo, pero en base a la venganza va a generar más violencia.
Entonces tenemos que analizar, volviendo a los acuerdos de paz, el poder reunificar al país. ¿En qué ha aportado los políticos, los institutos políticos? Ustedes, los medios de comunicación, tienen un poder transformador muy grande en esto de la reconciliación, de la unificación del país. Creo que el reto principal es una salud social, un tejido social saludable mentalmente, ¿verdad? Y es ahí donde creo que debemos de ver las líneas, no solamente verle el aspecto de eliminemos la violencia, lo cual es necesario, pero también tenemos que ver puntos muy esenciales. ¿A costa de qué? ¿En base a qué vamos a eliminar esa violencia? Y no podemos olvidar y fortalecer también la juventud, que es la que está ahorita sufriendo este flagelo de la violencia, ¿verdad? No podemos clasificarlos como malos. Yo estoy ya elaborando toda una propuesta que está terminada, presionando algo que la Sala de lo Constitucional hace 8 meses le pidió a la Asamblea Legislativa, que decretara como ley la migración forzada por la violencia. Esta decisión de entrar a la política lo va a llevar a buscar una candidatura a diputado. Sí, exacto. Por el partido. Sí. A ver, ¿cuál es su lectura de lo que está pasando hoy en la política antes de poder, digamos, interpretar los problemas del país? Que ya lo sabemos todos, ¿no? Pero yo creo que mejor examinemos el fenómeno al que van. Un fenómeno, un estamento político que ha venido en los últimos años acarreando serias, fuertes críticas precisamente por la forma en cómo han ejercido la política, ¿no? Correcto. Bueno, yo pienso de que cómo se han hecho aquí los gobiernos. Primero, que han habido muchos intereses de grupos y intereses mezquinos. O sea, se han ejercido las políticas siempre favoreciendo sectores, favoreciendo estamentos de alguna manera. Y hoy que el pueblo salvadoreño ve una luz diferente, entonces cuando uno va a los cantones, yo he visitado comunidades ya, yo estoy haciendo un trabajo territorial, ¿no? Para conocer más las reacciones de la gente. La gente busca la alcaldía, ganarla. Yo busco la alcaldía, la candidatura. Competir, por la alcaldía de Usulután. De Usulután. Primero, pues obviamente ganar las internas en el proceso que va a hacer nuevas ideas, o sea, porque eso es así. Y luego pues buscar la alcaldía de Usulután. Pero ¿qué estoy diciendo? Que cuando uno escucha a la gente y le menciona, porque la gente también pregunta, ¿y por qué partido? Y uno le dice, al ver la forma distinta que está haciendo la política, en que se está ejerciendo y está llevando a cabo el gobierno actual central, entonces la gente tiene como una esperanza nueva, ¿no? Como que se le despierta algo diferente. Y yo digo, esto justamente es lo que necesita nuestro pueblo. Yo sé de que así como se va caminando, así como se va trabajando, El Salvador va a tener un destello totalmente distinto, esperanzador, prometedor para nuestros jóvenes y para nuestra gente. En el caso muy en particular de Usulután, como alcaldía, como municipio, han pasado muchos fenómenos, ¿no? Y el tema de la delincuencia como que ha permeado, entiendo que no sé si ya salió el alcalde que estaba anteriormente, ¿no? Usulután es la sexta ciudad. Se le involucraba con algunos grupos delictivos, Sí, estuvo el anterior que acaba de salir, o sea, salió ya salió, aunque el proceso no ha terminado. Pero Usulután está entre las 6 ciudades más violentas de El Salvador, según una información que dio la PNC y Digestic. Entonces, si es un municipio que no solamente tiene violencia, tiene pobreza, tiene desorden, tiene, o sea, caído, pues aquel Usulután pujante, aquel Usulután que medio mundo, bueno, hasta el Firpo lo tienen ya ni en la tercera categoría. Eso también refleja de alguna manera cómo está el municipio, cómo está el pueblo, cómo está la gente. Y de aquí entonces la necesidad y el deseo de trabajar. No entiendo yo por qué alguna persona se puede oponer a que uno pueda competir dentro de las reglas de la democracia. Exacto. Es decir, que nos dejen de que compitamos y que sea el pueblo quien decida, pues. Exacto. Y si no, Usulután ha tenido el fenómeno que los últimos 15 alcaldes no han podido ganar una reelección. Han sido una y fuera. ¿Por qué? Porque seguramente no tienen un plan de gobierno, tienen una forma de, sino que llenarse los bolsillos y ya es suficiente y me voy, basta un periodo. No se trata de eso, se trata de servir y transformar el pueblo, sacar adelante a la gente, ver sus necesidades. Yo desde sacerdote con mis valores, y no solo eso, Ernesto y Adán, yo tengo credenciales como sacerdote en cuanto a mi trabajo.
Es decir, que no es que la gente no lo pueda ver. En el mismo Solután yo fundé el Canal 40 y fundé la radio 94.1. Hice una reforma. ¿Seculares o religiosos? Religiosos. Sí. Religiosos. Entonces, y aquí en San Salvador fundó TVK, el Canal 39. El 57 lo recuperé, que estaba en quiebra. Escribe también para artículos, ¿no? También sí escribo artículos. Soy miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia. Es catedrático de la UCA, de la Don Bosco. Es decir, he estado trabajando. Esto lo lleva ya a entrar en otro mundo. Se acuerpa ya personalmente, y perdón, ya a rodearse con su familia, piensa casarse, entiendo que sí. O sea, yo en un momento determinado yo pienso que sí, o sea, si Dios así lo quiere, porque es una pregunta de la gente, ¿no? Si Dios quiere, yo pues si encuentro la persona y todo lo demás, definitivamente que lo podría hacer en su momento, según la dispensa del Papa, ¿no? Ok, sí. A ver, nos queda un minuto para poder un poco concluir esta primera faceta que me han permitido conocer a ustedes y desde luego más adelante seguir estudiando el comportamiento social del país y la interpretación que tengan ustedes desde la perspectiva personal. Bueno, yo creo que el país debemos de celebrar, apoyar todo lo bueno que este nuevo gobierno está haciendo y llamar la atención a aquello que no se está haciendo muy bien, como el caso de los desaparecidos. No podemos crear que eso no es un tema. Qué bueno que se está reduciendo la violencia, los asesinatos, perdón, pero ¿qué pasa con las víctimas, los familiares de los desaparecidos? Tenemos que dar una atención. Yo invito al gobierno a que piense en un plan. El partido Vamos ya está estructurando todo esto y está colaborando para poder ayudar a este flagelo y este dolor de los padres, hermanos que han perdido un ser querido. Ok, aquí me preguntan cuál va a ser su doctrina moderna o conservadora, sobre todo cuando se trata del abordaje de temas tabú. Por ejemplo, preguntan acá, el matrimonio igualitario. Para ambos, la pregunta. No, definitivamente. Nosotros respetamos la ley de Dios y la ley natural. Y yo creo que con eso se responde la pregunta, ¿no? Exacto. Defensores de la familia, del matrimonio natural entre un hombre y una mujer así nacidos y a favor de la vida, en contra del aborto. Les agradezco que me hayan acompañado. Luis Ayala, ¿verdad? Ex sacerdote, y Adán Mejía, ex pastor evangélico. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado esta mañana en el programa. Gracias, Ernesto, y bendiciones a todo el pueblo salvadoreño. Gracias por la invitación y bueno, feliz vacación, ¿verdad? Para todos. Y más adelante seguimos conversando. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Mañana viene el análisis político de la semana, muy interesante, lo vamos a tener como siempre. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.